Hola, ¿cómo están? Les doy la bienvenida como siempre a las pantallas del mostrador. Como saben, estamos en la previa de las elecciones de este domingo 7 y vamos a seguir comentando algunos de los focos más relevantes para hacer las proyecciones de lo que va a ser el debate constitucional de este año. Y bueno, como están viendo, estoy conectada con Valentina Rosa, cientista política, subdirectora de Tenemos que hablar de Chile para profundizar sobre estos temas. Valentina, ¿cómo estás? Muchas gracias por estos minutos de conversación con nosotros. Muy bien, muchas gracias por el espacio. Bueno, te comentaba yo antes de empezar a grabar que me interesa mucho hablar de los mecanismos de participación que se vienen por delante, ¿cierto? Pero antes que nos detengamos y hagamos un doble clic respecto a los temas constitucionales que a tu juicio este año van a tomar el debate del Consejo Constitucional que vamos a elegir mañana domingo y también, bueno, que ya está siendo parte de las tensiones que vive la Comisión de Expertos y Expertas, ¿cierto? El hacer un comparativo respecto a los temas que se tomaron la agenda en el proceso del año pasado, donde hablábamos mucho de ecologismo, medio ambiente, pueblos originarios, por ejemplo, ¿cuál sería el contraste con los temas que este año van a ser prioritarios para el Consejo Constitucional y que evidentemente van a estar mediados por la contingencia política, por ejemplo, la agenda de seguridad, y también la composición propia del Consejo Constituyente que va a determinar las prioridades de los temas, ¿cierto? ¿Cuál es tu Claro. balance en general en relación a este punto? Bueno, yo creo que en términos de titulares podemos esperar temas similares, pero la diferencia principal se va a dar en torno a los matices, las posturas que tenemos al interior del Consejo en comparación con lo que teníamos al interior de la Convención durante el 2021 y 2022. En ese sentido, yo creo que derechos sociales y Estado social y democrático de derecho va a seguir siendo una temática de la que vamos a escuchar harto, pero obviamente se ha ido resignificando. En la Ujú. convención incluso la discusión era cómo dejarlo más explícito que el rol preponderante era del Estado, pero finalmente la propuesta decía Estado social y democrático de derecho. Esta propuesta por las 12 bases ya sabemos que también tiene ese mismo concepto, pero se está resignificando cómo los privados tienen un rol también que siempre ha estado, que no está en discusión, en el fondo tienen un rol, pero cómo es ese rol, qué tan explícito se deja, y obviamente se han dado algunas discusiones más en concreto en torno a salud, educación y pensiones. Así que si bien los titulares de que ambas propuestas pueden decir un Estado social y democrático de derecho, hay matices bien importantes. Sí, en este documento que ya está trabajándose, hay algunos derechos, al igual que pasaba el año pasado, que se propusieron nuevos derechos. Ya Ujú. vemos que está vivienda, acceso a medicamentos, agua, pero sí probablemente podemos esperar que sea menos contundente que lo que hizo la Convención Constitucional, más cauteloso en ese sentido que lo que hizo la Convención. Ahí cada uno juzgará si eso es positivo, si es negativo, si es factible, si como nos podemos hacer cargo de estas promesas. Pero sí, en el fondo, derechos sociales yo creo que va a seguir siendo un tema relevante, pero con esa diferencia en cómo los abordamos. Y el otro es sistema político. Fue uno de los temas fundamentales también el año pasado. También el año pasado como ahora, presidencialismo va a seguir siendo el sistema político que vamos a tener como país, pero yo diría que el año pasado la discusión estuvo más bien centrada en el rediseño del Congreso, si se acuerdan que se quería Sí. eliminar el Senado. Hoy día más bien la preocupación es la fragmentación política y cómo nos podemos hacer cargo de ella a través de el sistema electoral. Así que obviamente hay algunas diferencias, sí, plurinacionalidad también se va a ver reducido, pero ya tenemos en la propuesta que está trabajando los expertos este artículo de reconocimiento de los pueblos originarios que yo creo que es bien importante, que aunque suene eh, bien fuerte que es solo un artículo en comparación con todo lo que había el año pasado, es un artículo muy, muy, muy relevante para esta discusión. ¿Cómo proyectas, por ejemplo, el debate en relación a la perspectiva de género en los diferentes temas? Se ha hablado en particular ahora en la comisión de expertos el tema de la democracia paritaria y si es que eso va a quedar establecido o no. ¿Cómo proyecta ese tema en este proceso en particular? Sí. Yo creo que ese es un tema bien, bien interesante, habla harto de cómo ha avanzado este tema en el contexto no solo nacional, sino internacional, y creo que la paridad es un concepto que llegó para instalarse con bastante fuerza en el debate público. Yo creo que el mayor debate va a estar en torno al apellido que se le va a poner a esta paridad. Yo creo que paridad probablemente pueda ser una palabra que quede en esta propuesta que salga del Consejo, pero a ver si es obligatorio o si solo se va a buscar poner, se promueve la paridad en los órganos del Estado, en los órganos administrativos. Esa yo creo que probablemente va a ser la mayor diferencia. Este órgano va a ser paritario y por lo tanto vamos a tener una presencia importante de mujeres que
quizás van a estar bien preocupadas de que este tema no se retroceda, pero sí, como te decía, va a ser probablemente ese apellido o esa compañía de la palabra paridad la que va a dar cuenta de qué tan obligatorio, qué tan inmediato tiene que ser esto, y también las normas transitorias. Es bien importante no solo declarar la paridad y darla como automática, tenemos obviamente barreras las mujeres para acceder, y solo por decir que tenemos órganos paritarios en toda la administración pública no inmediatamente se cumplen. Así que también es importante generar medidas transitorias que favorezcan esto para que no caigamos en letra muerta, por muy bonito que quede redactado, sino que sea factible que las mujeres ocupemos esos espacios en toda la administración. Lo interesante también, no sé si compartes esta idea, en relación a la democracia paritaria en términos de alcance, más allá de lo estrictamente electoral, ¿no? Buscar paridad en la elección de cargos públicos, los órganos colegiados, etcétera, sino que también qué otros alcances podría tener en esta discusión, si es que vamos a hablar del sistema de cuidado y si es que vamos a llegar a ese tipo de detalles, por ejemplo, por poner un ejemplo, en esta propuesta, ¿no? ¿Cómo lo ves? Si es que podemos llegar a una avanzada o a términos un poquito más profundos en relación a la democracia paritaria. Sí. Bueno, ese yo creo que es de las grandes interrogantes, dependiendo de los resultados que tengamos mañana domingo, son temas que están instalados en el debate público, que probablemente la discusión se va a dar. El resultado obviamente va a depender de cómo se configuren las fuerzas políticas. Probablemente se va a hablar de paridad, no sé, en el sistema electoral de entrada, pero no obligarlo o forzarlo en la paridad de salida. ¿Qué tanto podemos decir? Bueno, vamos a dejar normas transitorias para alcanzar la paridad en todos los órganos de administración del Estado, pero lo ponemos en 5 años o lo vamos a dejar abierto y que la ley lo regule. Todas esas cosas nos van diciendo cuál es la intensidad o el compromiso que podemos tener como país con esa paridad. Yo creo que el tema se va a instalar, se va a hablar. ¿Qué tan amarrado queda? ¿Qué tanto lo vamos a forzar y nos vamos a comprometer como Estado y como sociedad a dejar planteado eso? Va a depender obviamente de la configuración de estas fuerzas políticas el día de mañana. Muchos han hablado también respecto al debate que están llevando al interior de los expertos y expertas oficialistas, si es que el escenario no llega a ser favorable para el oficialismo en estas elecciones, disputar el tener una constitución habilitante. Han ocupado mucho ese concepto para elegir sus batallas, entre comillas, al momento de empezar a disputar si es que no hay mayoría o no hay poder de veto incluso en el debate constitucional. ¿Qué a tu juicio significaría una constitución habilitante en términos como más pedagógicos, para que la gente pueda entender? Bueno, yo antes de contestar específicamente ese concepto, creo que es importante destacar algunos temas que ya están apareciendo y que son una buena noticia para el oficialismo y que quizás no han hecho suficiente noticia. Yo creo que hay cierto acuerdo bastante transversal sobre incluir mecanismos de democracia directa o mayores canales para la participación ciudadana. Eso ya viene en el texto que ya fue aprobado en general, así que podemos seguir mejorándolo, discutiendo, pero ya está. Como decía, hay al menos un artículo sobre los pueblos originarios. Los principios de descentralización también es algo que está bastante acordado entre los expertos y que creo que son cosas que calzan con la agenda del oficialismo y que se pueden aprovechar para esa agenda. Pero la discusión que se está dando en los expertos para este concepto de constitución habilitante es dejar la puerta abierta para que se generen más discusiones en el legislativo luego, y no se quede todo cerrado, amarrado o definido en la nueva constitución. Y eso, la principal discusión está en el rol de los privados, en temas de salud, educación y las pensiones, en el fondo. Los sectores más de derecha están por dejar constitucionalizado el rol que tienen los privados en cada una de estas temáticas, y el oficialismo, más que dar la pelea, decir el otro lado, no, vamos a decir que solo el Estado, quieren dejar habilitado el espacio para que esto lo pueda discutir el Congreso y que podamos como país ir cambiándolo. A veces también vamos a tener momentos políticos en los que vamos a decir el rol es fundamental es del Estado y quizás en 5 o 6 años vamos a querer ajustarlo y que eso lo pueda hacer de manera más fácil, y que por el Congreso y que por lo tanto esté habilitado para manejar esa discusión, por eso se le dice así, y que no quede tan limitado solo en el texto constitucional, que obviamente es más difícil de modificar.
Oye, mira, yo estaba leyendo declaraciones recientes del vicepresidente de la Comisión Experta, Sebastián Soto, que decía que la participación de este domingo es importante, pero no es el momento que va a vestir de legitimidad todo el proceso y que la legitimidad está por el contenido del texto, el tono de la discusión, bueno, y el rol del Consejo Constitucional. Y eso me lleva a esta otra parte que quería conversar contigo, que tiene que ver con la legitimidad del proceso y la relevancia o no que puede tener la participación ciudadana durante el proceso mismo. Se tiene la percepción general de que muchas veces los mecanismos de participación ciudadana en realidad no quedan mucho o no son, no tienen un impacto relativamente grande en la ciudadanía, más allá de lo que se puede hacer en particular con las iniciativas de norma, etcétera. Cuéntanos un poquito los mecanismos de este año, de este proceso. Tengo entendido que son cuatro. Hay una Secretaría de Participación Ciudadana donde están involucradas la Universidad Católica, la Universidad de Chile. Y si a tu juicio, ¿cómo esto puede robustecer o dotar de legitimidad efectiva ante los ojos ciudadanos, donde también el cómo se comunica eso es tremendamente importante? Sí. Yo creo que la legitimidad es bien importante, no hay que darla por hecho, hay que estarla cuidando también, y eso se juega en la transparencia del proceso, en que los debates los podamos ver, en las transmisiones que están en YouTube, en otras plataformas. Creo que hay varias cosas, el tono del lenguaje, hay varias cosas que nos ayudan a sentir que este es un proceso también legítimo y que podamos ir acompañando. Y parte de eso, como tú decías, es que podamos participar, que no solo estemos de espectadores durante este proceso. Y esa participación está regulada. Va a partir el 7 de junio, vamos a tener un mes de participación, del 7 de junio al 7 de julio. Si bien es un periodo acotado, las fechas están en función de tener una participación incidente, y eso es bien relevante porque los resultados de la participación durante el proceso anterior muchas veces llegaron a cuando las discusiones ya estaban en el pleno, y por lo tanto las fuerzas políticas ya habían negociado, ya habían llegado a acuerdos, y pueden haber salido cosas muy interesantes, pero que el debate público, el debate constitucional ya no podía hacerse cargo, ya no llegábamos con las fechas. Hoy día, este año nos permite que un mes de participación, si bien va a ser acotado, como decía, vamos a llegar con resultados cuando todavía el Consejo Constitucional esté todavía en las subcomisiones, y por lo tanto estén en las negociaciones y se pueda tener una participación más incidente. Eso es bien relevante porque, independiente de cuáles sean los mecanismos para participar, primero la gente necesita saber que esto tiene una llegada eficiente, que vamos a poder llegar en tiempos que le van a ser útil también a la política. Ellos también necesitan saber cuáles son las cosas que está pensando la ciudadanía. Así que durante ese mes van a haber cuatro mecanismos que son las iniciativas populares de norma, igual que el año pasado, pero ahora van a ser como de enmienda de lo que ya está acordado. Así que va a ser bien importante conocer en qué está la discusión y poder decir, bueno, a mí este artículo es el que me hace más ruido, o esta palabra de este artículo es el que necesito que cambiemos porque no me hace sentido a mi género, a mi realidad, a mi territorio. Todas las resquemores obviamente son muy válidas. Vamos también a tener las audiencias públicas. Cualquier persona o organización o colectivo o comunidad puede postular y poder ir a presentar su demanda, su crítica, su anhelo ante el proceso constitucional, pero este también va a ser en articulación con todas las universidades del país, y por lo tanto va a ser más fácil para las personas ir cerca de su región y probablemente no tener que movilizarse todos acá a Santiago para poder plantear esa demanda. Y además consulta ciudadana, que va a ser una herramienta más cortita, 15 minutos, una encuesta fácil y simple donde las personas puedan opinar, y diálogos ciudadanos para también darle este espacio a este espíritu cabildero que hemos tenido como país, y donde hay muchos grupos que vienen trabajando ciertas demandas en colectivos y que les interesa que las podamos conversar, cómo se ve reflejada esa demanda en este anteproyecto. Así que ahí tenemos cuatro mecanismos, todos durante este mes de la participación, que va a ser del 7 de junio al 7 de julio, así que ahí muy atentos a la página de la Secretaría de Participación.cl. Eso te iba a preguntar, ¿dónde la gente se puede informar? Y también vuelvo a lo que te decía anteriormente respecto a la importancia de cómo comunicar de manera efectiva todas estas instancias de participación, porque hablábamos de que las cosas en política cambian muy rápido, y si bien hoy día hay un diagnóstico general de desconocimiento y desafección del proceso constitucional, eso puede ser reversible durante el mismo proceso, en este periodo de tiempo que tú me señalas, pero para eso
las instituciones a cargo, el propio órgano constituyente deben tener herramientas efectivas para comunicar todo lo que se va a estar haciendo, ¿no? Para eso es súper importante que la gente esté informada. Hay canales de información, obviamente, desde las universidades, desde el consejo, desde la comisión experta. Está esa preocupación por cómo podemos informar mejor, cómo podemos acercarnos más a la ciudadanía. Entendemos que todo el debate constituyente son muchos temas, son un lenguaje árido, todas las normas están relacionadas unas con otras, así que la mayoría, yo creo, de los que leíamos el año pasado el texto propuesto por la convención, no es llegar y saber cuáles son todas las consecuencias que eso puede tener para nuestra vida o para nuestros territorios, empleos, familias, etcétera. Así que es bien importante estar intentando seguirle la pista a este proceso. Para eso está la página del proceso constitucional en sí misma, también está la página de la Secretaría de Participación, que eso no lo lleva el Congreso, ni los expertos, ni el futuro Consejo Constitucional, sino las universidades, y por lo tanto ahí también hay un rol bien distinto de esta articulación de todas las universidades, de regiones, de Santiago, laicas, públicas, católicas y de región o de Santiago, todas están articuladas para poder favorecer la participación a lo largo del territorio, así que ahí tenemos una oportunidad quienes queremos participar, y como mencionaba, con estos 4 mecanismos, algunos requieren 2 horas de participación y articular todo un grupo, y si lo tenemos, genial que podamos participar de esa forma. Otros requieren solo 15 minutos, así que también está la posibilidad para quienes tengan más o menos información, más o menos interés legítimo de participar o no de este proceso, puedan expresarlo a través de estas distintas formas de participación. Bueno, perfecto. Las alternativas existen, entonces reiteramos el llamado a informarse a partir también de lo que va a ser este debate desde el lunes 8 en adelante. Valentina Rosa, subdirectora de Tenemos que hablar de Chile, muchas gracias por estos minutos de conversación con información muy útil para la ciudadanía. Espero que podamos volver a repetirlo ya con el proceso andando para seguir monitoreando cómo se va a estar dando todo, en particular la participación ciudadana. Muchas gracias por Seguro, venir. ¿no? Que esté muy Nos bien. queda mucho de aquí al 17 de diciembre para acompañar el proceso. Que Así esté es. muy bien. Igual tú, chao, chao.